La década perdida. ¿Qué pasó en Ecuador en el año de 1999 y en los 2000? 1999 fue el año de la mayor crisis económica para el Ecuador. Muchas personas perdieron su dinero debido al feriado bancario declarado por el presidente de aquel entonces, Yamil Maguad, el 7 de marzo de 1999. El anuncio público fue emitido por Jorge Egas Peña, dirigente del Superintendente de Bancos, diciendo que su duración solamente sería de 24 horas. Sin embargo, en la tarde de ese mismo día diría que este se extendería 5 días más. Yamil Maguad más adelante declara que no se podría retirar dinero de las cuentas ahorristas durante un periodo de 365 días, una medida que se tomó para proteger a la banca que estaba quebrada. Esta crisis se dio no solo por la crisis financiera internacional de aquel entonces, sino también por el colapso del precio del petróleo, por las inundaciones causadas por el conocido fenómeno del Niño y, por supuesto, por las medidas neoliberales impuestas en aquel año. La crisis no solo fue económica, sino también social. Se produjo desempleo, pobreza, indigencia, suicidios, deflación, inflación y, por supuesto, una gran ola migratoria del país. Los bancos quebraron y el Estado asumió todos los costos. Para esto se disminuyó el gasto social y se aumentó los costos de los servicios. Hechos que se asemejan mucho con las políticas neoliberales de la actualidad. Hoy en día el feriado bancario deja una gran huella en la vida de muchas personas, familias destruidas por la migración y muertes irreparables. Como lo dice Vilma Sagado, el feriado bancario es un recordatorio de que el Estado les pagó por robarle al pueblo. Para el año 2000, Ecuador adoptó el dólar como su moneda de curso legal. Han transcurrido 23 años desde que inició el sistema de dolarización en nuestro país, el cual ha generado estabilidad monetaria y financiera, a pesar de los choques externos que han afectado al país en las últimas 2 décadas. La adopción de la dolarización ha sido favorable para combatir la indisciplina fiscal, alcanzar la estabilidad de precios, aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos, facilitar la planificación financiera en el sector privado, reducir los niveles de pobreza y generar condiciones favorables para la inversión y crecimiento en el país. Con la dolarización, la gente cambió su ideología, pues piensan que trajo al país estabilidad económica y preservó el poder adquisitivo. Ahora no solo se sostiene de un sistema financiero sólido, remesas, exportaciones, petróleo y commodities, sino que al igual de la banca privada, su gran pilar es la confianza. Confianza que se evidencia en mercados internacionales, el sector real, sistema financiero y 21 años de respaldo y aceptación de los ecuatorianos. El 9 de enero de 2000, Ecuador adoptó la dolarización y 21 años después, el 88.7% de los ecuatorianos la respalda. En el año 2000, el Ecuador se despertó al nuevo siglo con un profundo vacío de poder. Nadie estaba de acuerdo con nada, ni el Congreso con las fuerzas sociales, ni los militares con el alto mando, ni el país con los acreedores internacionales. Más bien dicho, las apuestas giraban en torno a los días que duraría el gobierno de Yamil Maguad, en una improvisada medida política más que económicas. El domingo 9 de enero el presidente intentó sostenerse en el poder anunciando la dolarización de la economía, anclando la divisa a un nivel de 25.000 sucres y que se puedan tener tasas de 8 y de 12%, que son las tasas activas y pasivas internacionales. Con esto pensaba recuperar confianza en el gobierno. Acosado por un escenario económico y social adverso, Maguad resolvió dolarizar al Ecuador. Para ello, fue clave la participación del Banco Central, así como otras autoridades de la esfera económica de la nación. Ecuador vive un proceso de adaptación y cambios políticos, sociales, económicos e institucionales. Al finalizar una década, los cambios que se dan suelen ser masivos. 1999 y 2000 no fueron la excepción. En particular, el aspecto cultural en Ecuador se caracterizó por dos exponentes reconocidos, Pedro Jorge Vera en literatura y Osvaldo Guayasamín en arte. En cuanto a Vera, podríamos resaltar sus memorias publicadas en 1993, en donde se ve reflejada su vida,
la cual fue desarrollada entre la literatura, el periodismo y la militancia izquierdista. Tuvo una producción de 17 novelas. Entre las más destacadas están La semilla estéril, Los animales puros, El dios de la selva, entre muchos otros. Mientras que Guayasamín siempre será recordado por ser el pintor de 7.000 lienzos, en donde lo indígena y lo costumbrista fueron las temáticas predominantes en sus obras. Se ubica entre los pintores ecuatorianos conocidos internacionalmente y en Cuba se lo calificó como pintor de las Américas. Si de cultura hablamos, no hay que olvidar las tradiciones que se llevan a cabo en Año Nuevo, pues para recibir el nuevo milenio se elaboró un espectáculo de juegos pirotécnicos que fascinaron a los quiteños. El desarrollo del ámbito artístico dio mucho de qué hablar durante este periodo, pues las tendencias de inconformismo y marginalidad marcaron una identidad propia al género musical. Artistas como Café Tacuba, Aterciopelados, La Ley, entre otros, utilizan este tipo de mecanismos para manifestar su descontento con la censura. A esta etapa se la podría denominar como la insurgencia del rock latino. Algo que sin duda transformó la mentalidad de las personas fue la tecnología, considerada la heroína del siglo XX, mientras que para otros fue tan solo una villana. Aparatos como los MP3, tablets, Nokia 9110 llegan a reemplazar a los tradicionales Walkman y libros físicos. Todo esto para tener la mayor cantidad de información posible al alcance de nuestra mano. Ahora daremos inicio a los cambios sociales y políticos que se dio en la época de los 90. En Ecuador, los años 2000 y 1999 estuvieron marcados por importantes cambios sociales y políticos. En el año 2000, el país vivió una de las peores crisis políticas y económicas de su historia, lo que llevó a la renuncia del presidente Yamil Maguad y al surgimiento de un gobierno provisional liderado por Augusto Noboa. Ya que en 1999 el país sufrió un devastador terremoto que afectó a gran parte de la costa ecuatoriana y dejó miles de víctimas. El gobierno respondió con un gran esfuerzo de ayuda humanitaria y reconstrucción. Además de esto, en el ámbito social se registraron importantes avances en la lucha contra la discriminación y la exclusión social, y se promovió una mayor participación de las mujeres y los pueblos indígenas en la política y la sociedad. Todo ello contribuyó a una transformación profunda del país en las últimas décadas. Por otro lado, en 1999 y el 2000, Ecuador experimentó importantes cambios económicos que marcaron un antes y un después en su desarrollo. Durante la década de los 90, el país sufrió una grave crisis económica que se manifestó en la hiperinflación y el aumento de la pobreza y la deuda externa. A partir del año 2000, el país implementó una serie de medidas económicas que buscaron estabilizar la economía y sentar las bases para un crecimiento sostenible y justo. Entre estas principales medidas se encuentra la dolarización de la economía en el año 2000, la firma de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para aliviar la deuda externa y la implementación de políticas sociales para combatir la pobreza y la exclusión. Sobre todo durante estos años, se promovió la inversión en sectores clave como la energía, el turismo y la agricultura, lo que contribuyó a un aumento de la productividad y la competitividad del país. Según su experiencia, ¿cómo vio la época de los 90 económicamente y cómo presenció a los presidentes de esa época? Yo parto de esa época, ¿no? Dentro de la cual prácticamente en ese entonces era mejor la economía que hoy en día, pese a que ya estuvimos dolarizados, porque la dolarización comenzó en el 90, en el 90. Entonces, hoy en día es sumamente difícil la economía. Y estamos diciendo de delincuentes, el narco, el sicariato, que todo eso, uno anda en la calle como loco. Finalmente, la crisis económica durante la década de los 90. Ecuador enfrentó una grave crisis económica que se agravó a principios de los 2000.
La crisis se debió a una serie de factores, incluyendo la devaluación de la moneda, la caída de los precios del petróleo y la mala gestión económica del gobierno. Como resultado, la pobreza y el desempleo aumentaron significativamente. Durante el proceso de la dolarización en los 2000, Ecuador adoptó el dólar estadounidense como su moneda oficial en un esfuerzo por estabilizar la economía y frenar la inflación. En resumen, la década de los 90 y los 2000 fue un periodo de cambios significativos y grandes desafíos para Ecuador. A pesar de las dificultades económicas y políticas, el país logró adoptar medidas importantes como la dolarización, que fue la única salida para intentar frenar la crisis económica que en ese momento estaba viviendo el país. Por último, y para destacar lo que nos dijo nuestro entrevistado Jaime Guevara Ruiz, que la economía en los años 90 y los 2000 pasó por una gran crisis, pero que gracias a la dolarización, esta se pudo superar de a poco. El señor considera que la crisis económica de antes y la actual se parecen mucho, pero sobre todo nos dice que la crisis económica actual es aún peor debido a que la delincuencia y el narcotráfico son quienes ahora dirigen gran parte de la economía del país, siendo este un gran problema que enfrenta día a día el Ecuador.